retomar el tema del sodalicio porque siempre lo digo, aquí en Día D, si algo nos revela es la impunidad. Y lo retomamos porque consideramos que cada una de las víctimas de Figari y su cúpula siniestra merece ser escuchada y su voz amplificada para que esa impunidad, y esto va a sacar roncha, estoy seguro, pero esa impunidad que la Iglesia Católica y la justicia peruana permiten sea dimensionada en su absoluta impudicia. Y esta noche usted va a escuchar el testimonio de Gonzalo Cano Roncagliolo. Él apareció por primera vez bajo un seudónimo, Felipe, en el libro de Paolo Ugaz y Pedro Salinas, mitad monjes, mitad soldados. Pero esta noche él decide dar la cara y dar testimonio de lo que él sufrió al interior del sodalicio, de las aberraciones, ¿no?, de las que fue testigo y que sufrió también en carne propia. Esta historia narra cómo es que Gonzalo fue reclutado por un grupo que monitoreaba a Jeffrey Daniels. Jeffrey Daniels, conocido como el apóstol de los niños. Jeffrey Daniels, que para ese entonces ya tenía denuncias de pedofilia, de haber abusado sexualmente de menores de edad al interior del sodalicio. Y cuando Gonzalo llega a la casa de San Bartolo, Jeffrey Daniels había sido enviado como castigo, pero sobre todo para aplacar el escándalo por los jerarcas del sodalicio, ¿no es cierto?, a un retiro. Y lo tenían encerrado en un cuarto de oración, de recogimiento, ¿no es cierto?, por las directivos del sodalicio. ¿Y a quién le encargaron que se haga cargo de la alimentación y de otros menesteres para Jeffrey Daniels? Fue a Gonzalo Cano precisamente. Entonces, todo esto lo recoge en un libro que le ha tomado 10 años elaborar, porque no solamente su testimonio, él se ha puesto en contacto con otras víctimas de Jeffrey Daniels. Lo más tremendo es que con el escándalo internacional encima, Jeffrey Daniels, que se sabe está viviendo en Estados Unidos, se casó, ha tenido hijos, contacta a Gonzalo, tiene el atrevimiento, la osadía, la desvergüenza de contactarlo. ¿Cómo, cuándo y por qué? Eso también se lo cuenta a Richard Apolo en el siguiente reportaje. Por décadas Gonzalo Cano Roncagliolo ha vivido atormentado por recuerdos, dudas, arrebatos, salpicados de momentos de rabia, frustración y decepción, sintiéndose engañado por muchos años, por una institución religiosa que terminó embarrada en medio de infinitas denuncias en contra de sus principales cabezas, acusados de pedofilia, abusos sexuales que narran las víctimas, habrían sucedido a lo largo de 30 años. Había un engaño, ¿no? El rollo aquí es el engaño. Somos esto, pero en realidad no somos esto otra cosa a la que te queremos jalar. Por lo menos el sodalicio que yo conocí, o quienes dirigían el sodalicio cuando yo lo conocí, que hacían estas cosas y las encubrían, si quieren pueden decir, no sabíamos que estábamos siendo criminales, ok, ya, pero lo era. Cuando con 19 años Gonzalo Cano ingresó al sodalicio, lo hizo, dice, ilusionado. Había pasado su etapa escolar en un colegio religioso y sus creencias lo hacían suponer que estaba llamado a servir a Dios de forma directa. Una idea que refiere fue reforzada por uno de los más altos miembros del sodalicio, Jeffrey Daniels, conocido como el apóstol de los niños, señalado según las investigaciones y testimonios de víctimas como uno de los principales pedófilos que, escondidos detrás de una sotana, violentaba sexualmente a niños entre 11 y 16 años. Yo venía del colegio fetiche de Sodalicium, que es en Santa María, digamos, ¿no? Daniels había sido el último y 10 años habían pasado y no entraba ninguno de Santa María en Sodalicium. Y bueno, yo fui el siguiente. Así Gonzalo, con 19 años, ingresa al sodalicio y es llevado a una casa de formación de jóvenes de la orden religiosa, ubicada en la playa San Bartolo, al sur de Lima, sin presagiar que estaba metiéndose a la boca del lobo. Yo en el 95 estaba en la universidad, segundo año de universidad. Yo siempre fui una persona, pues, más o menos zanahoria, como se dice. Y claro, a la universidad, pues, es juerga, es drogas, es putas, es toda una serie de cosas que comienza a hacer la gente. Las que yo no me atrevía, ¿no? Yo tenía miedo, en realidad ganas no me faltaban, pero me moría de miedo.
Gonzalo recuerda un hecho importante sufrido durante su estadía de 3 años y medio en San Bartolo, antes que decidiera fugar de aquel lugar, cuando lo asaltó la duda vocacional entre casarse o servir a Dios. A mitad de esa estadía en San Bartolo, recuerda que Jeffrey Daniels también vivía en aquella casa en San Bartolo, en una habitación apartado, como recluido, sin tener mucho contacto ni con los miembros del sodalicio, ni con los aspirantes a servir, entre comillas, a Dios, como entonces lo era Gonzalo Cano Roncagliolo. La reclusión de Daniel, por entonces se refiere, era tal que incluso los jóvenes eran turnados para llevarle a Daniel los alimentos, dejárselos en la puerta, para que éste luego pudiera recoger la comida y al terminar, volver a dejar la bandeja en la puerta para que aspirantes como Cano Roncagliolo llevaran la bandeja a la cocina. Y en ese momento tú decías, ¿por qué está recluido Jeffrey Daniels así, en San Bartolo? En esa época, con la posesión mental, pues tú crees lo que te dicen, ¿no? Él estaba de retiro espiritual, de renovación espiritual, y ninguno dudaba. Es más, en las dudas más bravas que uno podría haber tenido, te imaginarías pues, que se había enamorado de una señora, digamos, que era la clásica crisis de los religiosos, ¿no? Que se enamoran de una parroquiana y algo pasa, entonces los separan, y tú sabes que a dos amantes los separas y eventualmente el fuego se apaga, ¿no? Así funcionan las emociones humanas, bueno. Entonces, esa era la hipótesis más brava, ¿no? Alguno por ahí, alguna vez comentó, creo que Jeffrey ha sido medio joya de chibolo, por ahí que estaba fumando trochos o coqueándose, ¿no? Pero ya, eso era como, wow, imposible, ¿no? ¿Cómo habrá llegado a eso? Sin embargo, pocos años después, Gonzalo se enteró de la verdad. En el 2000, una de las víctimas de Jeffrey Daniels le contó que éste no había estado en San Bartolo en meditación, sino que en 1997 habían aparecido unas 8 personas que decían haber sido violentados sexualmente por el llamado apóstol de los niños. Por lo que los directores del sodalicio, a la cabeza de Luis Figari y Germán Doig, número 2 en el sodalicio, lejos de denunciar al pedófilo y abusador de niños ante la justicia, habían decidido meter la basura bajo la alfombra y no solo no denunciar a Daniels, sino, lo que es peor, encubrirlo y esconderlo, enviándolo a una habitación en la casa de formación de jóvenes del sodalicio en San Bartolo. Era un criminal. Era porque era un criminal y no estaba en la justicia. Entonces fue como, o sea, tan es así que yo me voy directo esa misma noche que me entero a la casa de Doig y le pregunto, oye, ¿cómo es esto? Y él me cuenta que es un caso aislado, que está encerrado, que las víctimas no han querido hablar y que, bueno, que yo mantenga las cosas con cuidado porque eso es, bueno, esa es parte de la manipulación psicológica que yo recibí. Porque las vidas de las víctimas, si aparece la prensa, pues se van a destruir, las familias se van a destruir y estas víctimas no van a recibir ningún tipo de ayuda. ¿Eso te dice el mismo Doig? Claro, o sea, digamos, ponte a pensar en una persona que confía, ¿no? Es que esa es la gran trampa y esa es la gran frase de Doig que a mí me marcó, ¿no? Lamentablemente, querido Gonzalo, todo esto está estructurado sobre la confianza y Daniels nos ha engañado. Esa frase es la clave de lo que sucede con estos grupos. Por aquel entonces, dice Gonzalo, creyó en lo que Germán Doig le dijo sobre Jeffrey Daniels y los abusos a menores de edad. Doig no era cualquiera. Era el vicario general de la orden religiosa, el segundo hombre después del entonces todopoderoso Luis Figari, dentro del sodalicio. Un año después, en febrero del 2001, Doig falleció al parecer por una insuficiencia cardíaca. Tras su muerte, el sodalicio inició un camino para beatificarlo. Sin embargo, surgió con el correr de los años una verdad sobre Doig y su aparente y oscura doble vida, que terminó echando por los suelos el camino a la beatificación, cuando las víctimas que por muchos años habían callado los vejámenes sexuales y físicos sufridos al interior del sodalicio, decidieron hablar. Las investigaciones indicaron a 4 presuntos agresores sexuales contra menores de edad, entre ellos, a la cabeza máxima del sodalicio, Luis Figari, además de Jeffrey Daniels, y escuche bien, Germán Doig. Este último, según las investigaciones y testimonios, habría abusado de 6 menores de edad y 3 adultos. El modus operandi de Doig, decían, era conducir a sus víctimas hasta su habitación con el pretexto de darles clases de yoga.
Un dato. Germán Doig, en vida, era tratado por Luis Figari como su protegido, pues lo consideraba su sucesor. Ahora, para ti, Sodalicio es símil o igual a una organización criminal, Gonzalo. Bueno, no tengo los argumentos jurídicos ni conozco cuál sea la calificación, pero así en lenguaje coloquial, de hecho. O sea, alguien que sepa que esconde un pedófilo para que no lo apaguen y que convence a la gente para que no hable, se está coludiendo con el crimen, ¿no? No le está entregando a la justicia. O sea, creo que no hay mucho que pensar. Quien no entrega a la justicia a alguien que se ha declarado, además, culpable, ¿no? Y que tienes a la víctima ahí, que te ha acusado. O sea, yo sí creo que es un acto criminal. La avalancha de testimonios de víctimas de abusos físicos y sexuales dentro del sodalicio, de los cuales refiere, conoce a una veintena de ellos, situó a Gonzalo Cano Roncagliolo en un limbo emocional. No entendía, dice, cómo había podido formar parte de una organización donde las cabezas visibles, encargadas, se supone, de guiar espiritualmente a los fieles, eran pedófilos, abusadores sexuales. Aquel engaño lo sumió en una crisis emocional que descargaba de cuando en cuando, escribiendo en su blog, contando historias anónimas de víctimas reales del sodalicio, denunciando a sujetos como Jeffrey Daniels, lo que dio origen a lo que es hoy Sepulcros Blanqueados, novela escrita por Gonzalo Cano, que si bien tomó años escribir, el detonante fue un hecho real sucedido pocos años atrás, cuando el acusado por pedofilia, Jeffrey Daniels, hoy en día, pese a la denuncia libre en Estados Unidos, le envió a través de Facebook una solicitud de amistad. ¿Cuándo te invita al Face para ser tu amigo en el Face? En el 2010, lo que me pareció, pues, perdóname el francés, pues la concha máxima. No entendía cómo hacía este tipo y cuando me meto al Facebook, montones de gente con hijos, ese era lo loco, ¿no? Estaban vinculados a él. Daniels tiene hijos, pues no. Entonces tiene acceso a niños que van a visitarlo a su casa. Es una locura que esté suelto. Tras el shock que le provocó la solicitud, inmediatamente revisó los contactos de amistades de Daniels y rápidamente se tomó el trabajo de reenviar mensajes a cada uno de ellos, advirtiendo quién era en realidad Jeffrey Daniels. Yo escribo uno por uno. Oye, este tipo es un pedófilo serial. Ten cuidado con tus hijos y con el contacto con este pata, ¿no? Y comienzo a recibir respuestas. La mayoría no respondió. Un buen grupo me contestó que ellos no habían tenido ningún tipo de situación rara con Daniels y que eran sus amigos y que por favor no lo fastidie con esto. Y otros, muy poquitos, sí me dijeron, oye, gracias. Y así encontró el argumento perfecto para su novela, publicada recientemente, de forma digital, en Amazon. La primera historia es el hijo de un abusador sexual que lo habían escondido en otro país, en Estados Unidos en este caso, y que por investigarlo del suicidio de su padre decide traquearlo y se da cuenta que en Perú sucedió la cosa y bueno, la novela cuenta la historia de este chico que viene a Perú y va encontrando pistas, ¿no? Y va siguiendo el derrotero que su papá dejó por aquí. Si bien la Fiscalía peruana investiga el sodalicio desde el 2015, tanto avance no parece haber habido, lo que frustra a muchas víctimas que destruidas sus vidas no parecen, pese a sus testimonios, ver una luz al final del camino. Digamos, no espero mucho del Poder Judicial peruano. La iglesia es la iglesia, o sea, sería lindo, y por eso digo es un futuro imposible el de esta novela, que la iglesia los disuelva.